Continuamos con la información, estamos de regreso. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan y buen provecho para quienes ya están comiendo a esta hora. Y para Heraldo Noticias platiqué con la embajadora eminente Marta Bárcenas sobre la perspectiva para los Estados Unidos con la llegada de Trump y las repercusiones para nuestro país. Aquí le presento lo que conversamos. Marta, interesados en lo que está pasando, cómo se están moviendo las cosas en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro vecino. Y bueno, ¿cómo ves? El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ya empezó a nombrar pues a miembros que van a integrar su gabinete. Así es, justamente estoy ahorita en Estados Unidos y pues oyendo comentarios también de estadounidenses, particularmente californianos, respecto a estos nombramientos. El presidente Trump se está moviendo muy rápido y los nombramientos que hasta ahora ha anunciado, pues digamos que abonan a la preocupación sobre la rápida implementación de algunas medidas que pueden afectar particularmente a México y a la comunidad mexicana. ¿Cuáles son esos nombramientos, Lupita? El de Tom Homan como zar de la frontera, que fue alguien que estuvo a favor de la separación de las familias y que estará encargado de ver justamente las redadas y las deportaciones. El de Stephen Miller, que era un asesor más en la Casa Blanca en el primer periodo de Trump, pero que ahora eleva el rango de importancia en el puesto como subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Y Stephen Miller siempre ha sido profundamente antiinmigrante y también estuvo a favor de la separación de familias, de las redadas y de las deportaciones. Y ayer el anuncio del nombramiento del Procurador General de los Estados Unidos, que sería Matt Gaetz, que es un congresista por Florida, y este congresista por Florida ha sido uno de los más militantes a favor del uso de la fuerza en territorio mexicano en contra de los cárteles, aún sin autorización del gobierno de México. Es alguien muy, muy radical y que, bueno, pues parece no contar realmente con una trayectoria para ser el procurador de los Estados Unidos. Entonces, eso en los temas directamente de migración. En los temas de política exterior, obviamente, la confirmación del nombramiento del senador por Florida, Marco Rubio, como secretario de Estado, que sabemos que tiene una clara posición respecto a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, muy diferente a la posición del gobierno de México, yo diría casi contraria. Entonces, ahí vamos a tener también posibles choques sobre lo que hay que hacer en el futuro en América Latina. Y pues Marco Rubio siempre ha defendido a la OEA. El gobierno de México quería acabar con la OEA. Entonces creo que ahí es un tema. Sí. Faltan por conocer, probablemente hoy lo sabremos, los nombramientos en el sector económico, comercial, que ya nos dirán con quién tendrá que negociar el gobierno mexicano la revisión del TEMEC. Lupita, y falta por conocer también el nombramiento en el Departamento de Agricultura. Hay que recordar que todas las protestas sobre los decretos del gobierno de México relativos al maíz genéticamente modificado y al uso del glifosato se comenzaron a dar en el gobierno de Donald Trump, y que todo indica que ya tenemos una decisión del panel al respecto que será contraria, muy probablemente contraria a México. Marta, llegan los duros en este gobierno de Donald Trump y mencionabas hace un momento a Tom Homan como zar de las fronteras, y él decía en sus declaraciones recientes sobre las familias divididas, le preguntaban y él decía, bueno, pues si no quieren familias apartadas, pues que se vayan todos a sus lugares de origen. Así es, eso contestó, y fíjate, es tan irreal eso, Lupita, que te pongo un ejemplo. Suponte que en una redada detienen a un mexicano o a un salvadoreño, pero vamos a hablar de un mexicano
de 45 años, que lleva 20 años en Estados Unidos indocumentado, trabajando, pagando impuestos, a lo mejor ya se compró una casa, un cochecito. Lo detienen, efectivamente está indocumentado y lo deportan. Pero vamos a imaginar que ese mexicano tiene ya hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a deportar a los propios estadounidenses? Marta, se viene una situación bastante compleja, como tú lo mencionabas, el tema migratorio, el tema del Tratado de Libre Comercio, la situación en materia del campo, el glifosato, pero ¿cómo ves? ¿Cómo tiene que reaccionar el gobierno de México? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Sangre fría, inteligencia es lo que se necesita? Bueno, esas declaraciones de sangre fría e inteligencia son lugares comunes. Pues obviamente que se necesita inteligencia y conocimiento, ni modo que vayamos a decir que vamos a negociar tontamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se necesita es mucho conocimiento, un manejo de datos absolutamente profundo para mostrarle a Estados Unidos lo indispensable que es México para Estados Unidos y lo indispensable que son los mexicanos. Y tenemos que desplegarnos por todo Estados Unidos diciendo esto. Justamente yo ayer lo dije en San Diego y me decían, embajadora, ¿por qué no va? Claro, ya estoy retirada, yo ya no tengo ningún papel oficial. Hay que decir esto por todo Estados Unidos, con datos duros, lo que le podía costar a Estados Unidos esta deportación masiva de inmigrantes, lo que le va a costar a Estados Unidos la imposición de aranceles. Eso hay que decirlo, por un lado. Por otro lado, pues escucho de muchas personas que dicen, bueno, a lo mejor hay que hacer ciertos ajustes en consulados, en el propio gobierno, ajustes que puedan enfrentar mejor estos retos que vienen. Y estos ajustes, ¿cómo? Pues llamando a la unidad, pidiéndole, por ejemplo, a los grandes negociadores comerciales que tenemos, y lo he dicho una y mil veces, pídanles ayuda como asesores. A ver, conocen el TEMEC y muy bien, negociaron ellos. Por favor, a ver, ¿cómo podemos defender estos temas? Pidiéndoles a los cónsules más experimentados que ayuden a diseñar todo un programa de protección que incluya el trabajo con las organizaciones civiles en Estados Unidos, porque probablemente haya que impugnar en cortes varios órdenes ejecutivas o decretos que vienen en camino y que pueden ser considerados violatorios de los derechos humanos y de la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que hay mucho que hacer en todas las áreas, pero hay que hacerlo ya. Y claro, establecer contactos con personas del gobierno o del futuro gobierno del presidente Trump. Hablas de temas de cooperación entre ambos países, entre ambos gobiernos, y esto viene a cuento por las declaraciones que dio ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dice que para combatir la violencia es necesario invertir recursos, pero también esta cooperación, porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado no funcionó, esto de los abrazos y no balazos. Mira, yo creo, Lupita, que el gobierno de México, y parece que va en ese camino, tiene que reconocer que el crimen organizado es la principal amenaza a los ciudadanos mexicanos y a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de México, no de los Estados Unidos. La principal amenaza a la seguridad nacional de México es el crimen organizado, ¿sí? Entonces, si lo reconocemos así, el siguiente paso es preguntarnos, ¿podemos combatirlo solos o necesitamos cooperación? Y yo creo que necesitamos cooperación de los Estados Unidos y de otros países, de Guatemala, necesitamos mucha cooperación con los países fronterizos. Y entonces, a partir de eso, establecer cuál es el marco de cooperación y cuáles son las líneas de cooperación. Entonces, uno, reconocer que el crimen organizado no va a cambiar nada más con abrazos, que se necesita combatirlo frontalmente y a partir de eso
con quién cooperamos, hasta dónde cooperamos, en qué términos, porque si no lo hacemos así, a mí el mensaje subliminal que me preocupa de lo dicho ayer por el embajador Salazar es: la estrategia de México falló, eso es lo primero que dice. Segundo es, México no aceptó la cooperación ni la ayuda. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo veo que ese crimen me está afectando a mi Estados Unidos, pues yo puedo actuar unilateralmente. Eso es lo preocupante. Muy bien. Lo que no dijo explícitamente, pero que se puede deducir.